Feliz día de Pascua y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo. Es el gran tema de hoy. Ese domingo, muy temprano llegaron a la tumba. María, Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y otras mujeres con ellas. Sorpresa, la tumba estaba vacía. La piedra corrida, y allí un ángel estaba esperando a las mujeres y les hizo la gran pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No solo gran pregunta, gran mensaje. ¿Por qué buscar a Jesús entre los muertos? Él es el único, primicia absoluta que resucitó por el poder de Dios. Ninguna otra persona, ningún líder, ningún apóstol, solamente Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Sin embargo, si hubiese permanecido en la tumba, no hubiese habido esperanza de salvación para el ser humano. Esa salvación eterna, espiritual, y esa ayuda que toda persona necesita. La resurrección de Cristo da evidencia de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Es cierto, en un principio la crucifixión de Jesús desmoralizó a los seguidores. Quedaron tristes. Aquel pequeño grupo de discípulos estaba ahora disperso y aterrorizado. ¿Qué va a pasar ahora? Los enemigos de Jesús estaban celebrando ya la victoria, porque habían conseguido crucificarlo y sepultarlo en aquella tumba. Pero 3 días después de la muerte de Jesús ocurrió el milagro. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Después de que se mostrara ante muchas personas, nos dice allí Lucas 24, 50 y 51, con su cuerpo resucitado, ya casi glorificado, se mostró a muchos. Muchos lo vieron mientras Él se mostraba a la gente. ¿Qué hace Jesucristo ahora? Cuando ascendió al cielo, tomó el lugar que le correspondía, dice la Biblia, de donde salió. Ahí regresó, sentándose a la diestra del Padre. Y podemos leer 2 pasajes en la Biblia. Primero, allí de Juan 2:1, hijitos míos, dice Juan, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un abogado, un defensor, que es Jesucristo el justo. Es maravilloso eso, saber que tenemos un abogado fiel, un abogado defensor, un abogado que va a perdonar nuestros pecados sin pedirnos nada a cambio, solamente que hablemos de Él. Pero como Jesús no muere, su sacrificio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino para llegar al Padre. Si conocemos a Jesús, entonces conocemos también a nuestro Padre Celestial, a Dios. Muchas religiones han edificado capillas lujosas, hermosas, altares y las tumbas de sus líderes.
por todo el mundo. Dentro de ellas se encuentran los huesos venerados de sus muertos. Son tumbas que contienen los huesos de esos líderes. Pero la tumba de Cristo está vacía, querido amigo. Gracias al milagro que ocurrió 3 días después de la crucifixión, si hubiera alguien, los ateos o aquellos enemigos de Jesús hubiesen encontrado una pequeña prueba en la tumba de Jesús, entonces hoy no estaríamos hablando de la resurrección, ni tampoco de que Cristo vive, el Espíritu de Cristo se mueve. Cristo se levantó de entre los muertos. Este es el hecho que cambió la historia, no solo de aquel momento, que era lo único que se hablaba, la resurrección de Jesucristo. Jesucristo está vivo y anhela obrar en la vida de aquellos que confían en Él. Quiero decirte que el Espíritu de Dios está vivo y Él está obrando en todas las personas que lo buscan y le dan un lugar en sus vidas. Entonces experimentan ese poder del Cristo resucitado, porque les cambia la vida como me la ha cambiado a mí, como le ha cambiado y sigue cambiando a millones de personas en el mundo, tristes, agobiados, sin esperanza, sin querer vivir. Cristo ha venido justamente para transformar y cambiar esas vidas. Dice en Hechos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 33, y los apóstoles daban un testimonio poderoso, los apóstoles, los discípulos, de la resurrección de Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Los apóstoles no mienten, los discípulos, porque lo vieron, porque lo acompañaron y porque comenzaron a dar un poderoso testimonio de lo que han visto, de que Jesús vive. Pero también el apóstol Pedro, uno de los apóstoles que ha tenido una experiencia personal con Jesús, dice: ahora Jesús nos salva por medio de la resurrección, si tienes fe en Él, porque Él vive y su Espíritu nos convence para que aceptemos su salvación. Y un nuevo estilo de vida llega a nosotros, porque el Evangelio es un nuevo estilo de vida. No es tanto un conocimiento pleno, sino una relación con nuestro Señor cada día. Para esto he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para esto he venido, para esto he resucitado, para que toda persona que cree en mí tenga nueva esperanza, esperanza de vida, esperanza que puede cambiar todo su ser. Querido amigo, hoy es el gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos, festejamos, recordamos ese evento que conmovió al mundo y sigue conmoviéndola, porque no hay explicación lógica, solamente se lo acepta creyendo por fe. Si tú crees en Él, entonces serás salvo. Y también puedes invítalo. Aún puedes decirle: Cristo, si verdaderamente vives, quiero que me saques de esta situación. Si verdaderamente eres real, quiero que cambies mi vida. Y Él lo va a hacer, si eres sincero con Él. Que Dios te bendiga en este día.